amable doctor, por favor. Pues nuevamente agradecemos a la Academia la oportunidad que nos da para exponer las preocupaciones actuales del Consejo de Salubridad General, que van desde sus responsabilidades habituales en lo que es la certificación de establecimientos de atención médica, buscando calidad y seguridad para los pacientes, así como que las instituciones en el país cuenten con medicamentos adecuados, seguros, ¿no?, de calidad y a buen precio. Y desde luego, en una como responsabilidad del Consejo para actualizar la medicina en México, pues pensamos que este comité debía de informarnos, o cuando menos sabemos que existen algunos proyectos de investigación. Teóricamente todos los proyectos de investigación tienen que registrarse en COFEPRIS. Entonces, desde ahí vamos a partir a ver cuáles están registrados y cuál es la calidad de esas investigaciones. Pero también ustedes y nosotros sabemos del uso que se ha hecho de manera arbitraria de estos productos biológicos que no se ha llegado a estandarizar y que muchas veces pues producen falsas expectativas en los pacientes y sobre todo pues un engaño para la población que no creo que nosotros como organismos de salud podamos permitir. Estamos abiertos a sus comentarios y con mucho gusto. El doctor aquí. Al doctor Jesús Tapia. Buenas noches. Ante todo, el agradecimiento a nuestro estimado maestro, el doctor Leobardo Ruiz. Sabemos que sus retos son muy grandes y que evidentemente estamos en la mejor disposición en esta academia de apoyarle para ello. Como ya se mencionó, tengo un comentario. Como ya se mencionó, la medicina es una ciencia compleja y obviamente sus retos y sobre todo sus soluciones pues también tienen ese mismo tenor de ser extremadamente complejo. Por un lado se habla mucho y se ejemplifica el aspecto de los pilotos, cómo ellos han abordado el evitar los errores médicos. Y siempre me he preguntado, ¿y por qué no hemos tomado alguno de lo que esta profesión está haciendo? Y entonces me quiero referir a tres aspectos. El primero es la capacitación continua, obligada y pagada que tienen los pilotos por sus mismas empresas. Entonces, aquí en México, esa capacitación no es muy buena. Tiene el médico que andar buscando cómo se patrocina esa capacitación, más si es en el extranjero. Y evidentemente la capacitación muchas veces es muy teórica y aquí lo que necesitamos es lo que hacen los pilotos, mucha simulación, simulación con el paciente, simulación con el aspecto biológico, con el maniquí, etcétera. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que los pilotos también tienen un descanso suficiente. Los pilotos no pueden navegar más de 12, 15 horas de un solo momento y se les dan 36 horas de descanso, en fin. Aquí entre más se le haga trabajar al médico, pues es mejor para la institución. Entonces yo buscaría mecanismos de cómo también buscar descansar a los médicos. Y el tercer punto es, a los pilotos les pagan bien y no los hacen que estén yendo a multichambas como tenemos que hacerle nosotros. Entonces llegamos desvelados porque tenemos guardia en el hospital privado, en la tarde tenemos algunas clases en alguna universidad, en la mañana vamos a nuestras instituciones y luego nos están esperando 30 pacientes para la consulta o 3 cirugías en línea. En fin, entonces nada más mi concepto es, bueno, sí, los pilotos nos han enseñado mucho de cómo evitar errores. Copiémosles algunas de las actividades que hacen. Gracias, maestro. Yo no sé si el doctor Santana quisiera agregar algo a esto. Sí, estamos totalmente de acuerdo y precisamente el sistema de acreditación revisa todos esos problemas
se analiza gobierno, liderazgo, dirección, se analiza capacitación y se siembran inquietudes para que se tomen indicaciones de mejora que a veces son muy complejas de tomar, como pues, es decir, él nos señala 3 puntos vitales, que son capacitación, el descanso adecuado y el pago oportuno y justo. Bueno, pues en eso hay que trabajar muy arduamente y tiene connotaciones que abarcan diversos elementos, a veces fuera del alcance de un proceso de certificación. Bueno, doctor, mi pregunta es breve, es en relación a 2 aspectos. Uno actual, que serían, bueno, ¿y qué se está haciendo para que se conste en la propia receta que se está dando actualmente? Porque hay mucho problema de que, mira, te doy nada más el medicamento barato porque el otro casualmente no ha llegado, el caro, y se le deja al que está dependiente de la farmacia la receta con los 2 medicamentos y al rato llega alguien con unas maletotas y en plena cara de los pacientes se saca una maleta llena de quién sabe qué cosas. Entonces no se hace constar en las recetas que se recibe la receta y que se recibe tal y cual medicamento. Es una cosa. Y otra a futuro y muy cercano, el problema de Fukushima. Va a llegar en abril, aunque ya se monitoreó por entidades oceanográficas norteamericanas, la presencia de isótopos radioactivos producto del problema de Fukushima, y ya hubo amplia experiencia con el problema de las radiaciones en Chernobyl en el año en que ocurrió y que casualmente Estados Unidos iba a hacer un ensayo similar con una planta en Nueva York, pero no lo hizo y sí le pasó las instrucciones a Rusia de que se hiciera en la forma en que fracasó y que dio que llegara 10 días después de Chernobyl radiaciones a Canadá y Estados Unidos, pero no se comenta que también a México. Sí se comentó que se compró leche contaminada en esa época, pero ahorita está por llegar una gran cantidad de radiación. Eso está documentado, no por un programa que acaba de sacar Maussan, sino hay una página en internet que es comercial, pero que es una red norteamericana de la detección de radiaciones y presentan un mapa de cómo están los niveles de radiación en 4 niveles, más uno de alerta que sería el máximo, el 5.º nivel, y se llama NETC, si gustan apuntarlo, netc.com. Y eso, bueno, pues va a llegar y yo creo que no nos va a alcanzar con terapias celulares porque pues estos tardan en investigarse y el problema de las radiaciones dura 270,000 años, según lo que está publicado en las redes, con referencias concretas, con referencias muy sólidas en el problema de Chernobyl. Bueno, muchas gracias. Bueno, le puedo decir a usted que hoy precisamente en la reunión de staff con la Secretaria de Salud se presentó toda la estrategia del cambio climático en México. Y ya está quien está dirigiendo esto es el maestro Miquel Arriola, que es el comisionado federal de protección en salud, de la COFEPRIS. Ellos son los responsables tanto de vigilar el cumplimiento en farmacias y en consultorios de farmacias, la expedición y el respeto a la prescripción del médico, como están viendo ya también hay un Consejo Nacional para estudiar todo el problema del proceso del cambio climático, dentro desde luego donde entran no nada más el calor y el frío, también seguramente van a entrar todos los componentes atmosféricos y dentro de ellos la contaminación atmosférica. Esto ya se está trabajando a nivel nacional y existe una comisión específica para ello. Doctor Reyes. Gracias. Gracias, doctor Leobardo Ruiz, por presentarnos todo esto que aprendemos, como usted nos dice, usted está aprendiendo, nosotros más con todas estas presentaciones. Doctor Santana, errar es humano, corregir es obligatorio y no aprender es imperdonable. Y aquí no sé si hacer una correlación. La COFEPRIS se obtiene un registro para un implante o para un instrumental médico y para obtener ese registro se lleva un tiempo muy importante, investigación, desarrollo. Y luego hay otra vez otro proceso, y así lo entendí, para incluirse en el cuadro básico. Y mi pregunta es, ¿no se está repitiendo el mismo arduo trabajo que parecería que se puede desperdiciar? Y el ejemplo está que recibieron 19 solicitudes para inclusión del cuadro básico en implantes médicos y solamente se incluyeron 11. El ejemplo de lo que estoy mencionando
es cuando nosotros hacíamos investigación o hacemos investigación, tenemos que hacer un protocolo, registrarlo en la Comisión de Investigación y Ética de los hospitales, y luego teníamos que ir a COFEPRIS a que se nos registrara nuevamente y se nos aceptara esa investigación. Afortunadamente, con el maestro Miquel Arreola, se estableció que, siendo aceptado inmediatamente en el Comité de los Institutos Nacionales de Salud, era automáticamente registrado para la COFEPRIS para poderse llevar a cabo. Aquí no se está doblando el esfuerzo de dos institutos. Yo le pediría a la maestra que le dé la respuesta al doctor Reyes. Sí, gracias, doctor. Como bien mencionó, doctor, COFEPRIS evalúa y si tiene este mecanismo de fast track, que si se ha sido aprobado el dispositivo, ya revisado, bueno, es una cuestión de meses que les dan el registro sanitario. El registro sanitario lo que ampara es la seguridad y eficacia en este caso, del instrumental o equipo médico que se menciona. Lo que nosotros hacemos no es volver a evaluar esa parte, sino revisar cuál es el valor agregado que va a dar un nuevo instrumental, cuando ya tenemos algunos, en el sector público. Es decir, ver que tiene un valor agregado, porque a veces lo que sucede es que llegan solicitudes, voy a ser muy exagerada, pero así es, esa es la realidad, de instrumental, por ejemplo, los implantes, donde ya tenemos y se cubren las necesidades y simplemente hay un cambio en el color del implante. Estoy exagerando, pero y ese cambio en color implica un costo muy alto, y entonces la implicación no es que nosotros miramos nada más el precio, sino la implicación en el gasto, en la eficiencia presupuestal del sector. Entonces ahí no es una decisión unilateral, es una decisión con las instituciones que conforman el comité, y se evalúa que no porque entre este medicamento se van a obtener mejores resultados de salud de los que ya se obtienen. También en instrumental de equipo médico lo que sucede es que no es tan específica la clave de cuadro básico, es decir, las claves, de hecho, en este tipo de material equipo médico son muy amplias, o sea, son de una descripción muy general, y todavía más así hay un apartado en donde dice que si se justifica de manera profusa y demás, se puede adquirir, o sea, cada institución y cada estado puede adquirir lo que en realidad está necesitando. Esa es la salvedad, y por eso no es que no aceptemos solicitudes de instrumental médico, simplemente es que tenemos una amplitud en la descripción que ya están ahí, y luego lo que sucede es que también los solicitantes hacen la solicitud para modificar esa descripción y crear claves monopólicas. Eso va en contra de toda la esencia y el sentido del cuadro básico. Entonces, sí se hace un estudio un análisis muy cauteloso, muy acuicioso de cada una de las solicitudes. Ahora, yo quisiera recordarles que también el cuadro básico es obligatorio para el segundo y tercer nivel de las instituciones públicas. Sí, estoy hablando de estados, de la federación y de los municipios, no para el público en general, que eso ahí bastaría con el registro de COFEPRIS. Y ahí nosotros tomamos en cuenta también la capacidad económica de las instituciones, porque hay algunas prótesis o materiales que son muy buenos, pero si se utilizaran reducirían el número de pacientes que se pueden atender, porque solamente a algunos les llegaría por la capacidad económica de la institución. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado también. Doctor Agüero. En primer lugar, celebro haber asistido a esta reunión, perfectamente estructurada, inteligentemente presentada y que además se relaciona a cada uno de los temas. Me voy a apoyar en algunas de las presentaciones para mi comentario. En primer lugar, lo presentado por el doctor Santana, y si nosotros nos basamos exactamente en ese círculo virtuoso que presentó, estupendamente bien presentado, en cuál va siguiendo los pasos, y desde luego, además del estímulo, de la enseñanza, de la difusión, de la supervisión, termina en el ideal, la excelencia en el proceso, en beneficio del paciente. Creo que esto de la excelencia, calidad,
Este círculo vicioso no puede pasar por alto de cualquier método de investigación, cualquier innovación, cualquier nuevo procedimiento. Y claro, esto lo uso, o hice primero este comentario, porque por deformación profesional voy a hablar de las células troncales, método de siembra aplicadas en vía intratisular en el miocardio para regeneración y mejoría de la función cardíaca, que tenemos 108 casos. Esto es importantísimo. ¿Y por qué lo señalo? Porque sometimos a COFEPRIS un protocolo que después de 3 años, nos costó 2 años, 11 meses, que fue como 9 meses de parto, nos informó el 5 de mayo el resultado COFEPRIS, que después del seguimiento, después de un análisis muy estricto, y no teníamos amigos en COFEPRIS, ni distinguidas personalidades como los que ahora preside, pero esto nos permite nuevamente asegurar que ahora que iniciamos en el Hospital General nuevamente el programa de células troncales, los primeros que deben de estar enterados son ustedes, y ya está en camino esto. ¿Por qué le pongo particular interés a eso que presentaron ustedes? Protocolo, análisis y aceptación por parte de COFEPRIS, porque este es un método muy estricto de calidad en cualquier procedimiento, y esta calidad en células troncales hay que vigilarla muy estrictamente. Sabemos que las células multipotenciales hematopoyéticas del adulto, que deben diferenciarse completamente de cualquier otra células embrionarias o totipotenciales, solo me refiero a las multipotenciales con capacidad de diferenciación, rediferenciación, etcétera, etcétera. Esto debe ser vigilado y muy estrictamente reprimido, si es necesario, por parte de COFEPRIS, porque este tema se presta, acepten la palabra, a charlatanería. Y eso es una pena, que se presente este tipo de acciones y que existan compañías de carácter inclusive internacional que venden células madres traídas de Suiza, que en realidad se queda solo nada más en células con el apelativo corriente, que no sirven para nada. Sabemos bien que las células troncales van persiguiendo a las células endógenas que se reparten en la fase ectodérmica para órganos privilegiados: cerebro, corazón, páncreas, pulmón, porción de los bronquioles, y algunas zonas terminales del riñón, por supuesto cerebro. Y esto es importante hasta en política para regenerar algunos cerebros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tomamos en cuenta esta seriedad de esta investigación, que estoy seguro COFEPRIS en un futuro y el comité correspondiente acudirá a los institutos de salud, y ahí por favor incluye Hospital General, porque son los centros donde se puede hacer investigación de excelencia, y esto no hay duda, esto va a rendir frutos. Son una mínima observación, que en el temario de expertos incluyan los expertos en informatología, porque el quid del asunto en la regeneración, en el inicio de procesos de diferenciación, rediferenciación, regeneración, está la informatología. Antiguamente pensábamos que se iban a multiplicar, pensábamos que se iban a reclutar, pensábamos que surgió un nuevo tejido. Se llama informatología, y nada mejor que la participación de instituciones, universidad, para apegarse a la informatología, que ese rubro es del más importante, estoy seguro. Y esto es medicina genómica, esto es igual a medicina del futuro. La medicina genómica está como ejemplo en el uso de células troncales hematopoyéticas multipotenciales del adulto. En corazón no hay duda, el doctor Leobardo Ruiz me hizo favor de asistir a todas las veces que fui y presenté, y nunca se aburrió, y me invitó a la universidad, y es el único que ha creído en mí en el aspecto de la investigación de células troncales. Muchas gracias. Como sigo creyendo en usted, lo invito a que el comité. Ya estoy puesto. Doctor Carrasco. Señor secretario, doctor Leobardo Ruiz, yo quiero felicitarlos, al igual que el doctor Argüero,
por esta magnífica presentación. Pero dos cosas son importantes para mí. La primera, que hayan tomado en cuenta la Academia Mexicana de Cirugía, ya que existe aquí un gran número de expertos que pueden contribuir en varias áreas. Y el hecho de que en este nuevo comité que se ha llevado a medicina regenerativa y en el que trabajamos hace algunos años con el doctor Asensio, estimulando su trabajo, y del doctor Argüero, finalmente se lleva a cabo, y eso me da mucho gusto. Pero usted tiene la culpa por estar aquí. Quiero traerle a algo que es muy importante, que sucedió hace 5 años, cuando yo era presidente de la Academia, en una reunión de consejo, trabajando con Canifarma y Anafarma, y con la presencia del Comité de Transparencia, como le llaman a esa sociedad. Yo les dije que había un problema muy grave, que para introducir un producto se pueden llevar a 100, 200 médicos, un laboratorio, y los llevan 2 o 3 días a Europa y los traen y los agasajan y les dan todo. Pero para retirar un producto no le avisan a nadie. A nadie. Lo retiran, y algunos productos esenciales, y lo retiran porque no les interesa económicamente. No hay otra razón habitualmente por la que lo retiren. Puede haber porque el producto produzca malformaciones o alguna otra razón, pero generalmente no hay interés. Y yo tengo ejemplos que vivimos, como fue el retiro del sulfato de magnesio en un tiempo, como fue el retiro de los lípidos en nutrición parenteral. Pero en brevedad de esto, ahí se generó un compromiso, y está en actas del Consejo, que Canifarma y Anafarma iban a establecer un portal, nada más ese, en el que toda la comunidad médica estuviera enterada, que en ese portal anotaran que tal o cual producto está retirado del mercado. Esto es muy importante, sobre todo porque hay productos vitales entre cardiólogos, neurólogos, por decir algunos, en endocrinólogos que están manejando pacientes con diabetes, en que el enfermo llega al consultorio y le dice: doctor, hace 1 mes o 2 meses que el producto ya no se vende, ya no está, y yo me sigo sintiendo mal y he recorrido todas las farmacias de esta ciudad X. Eso se sigue viviendo todos los días, retiro de productos sin que se digne la industria farmacéutica a informarnos. Quedó en actas. Generaron un compromiso ambas, Canafarma y Anafarma, de hacer el portal. Esto fue hace 5 años y seguimos viviendo el mismo problema. Y lo más grave, el enfermo pierde la confianza en el médico. ¿Qué no le han dicho, doctor, que hace 2 meses que ese producto ya no existe? Ojalá que en su inicio de gestión usted pueda tocar un punto tan sensible, porque los enfermos quedan descubiertos y les genera mucha angustia y también problemas. Felicidades nuevamente por esta gestión. Gracias. Y yo le encargo a la maestra Galindo que hablemos. Tenemos buenas relaciones con ambos, ¿no? Con Canifarma y Anafarma. Pues vamos a buscar en los antecedentes ese acuerdo y se los vamos a hacer válido ahora. Doctor Asensio. Muchas gracias, buenas noches. Pues agradezco en primer lugar al doctor Leobardo Ruiz, que yo me acerqué hace unos meses al Consejo y él me hizo favor de entender el problema con esa tranquilidad que necesita tenerse en este comité. Agradezco también al doctor García Moreno, que hizo mención de lo que la Academia Mexicana de Cirugía pudo publicar a través de 2 publicaciones, valga la redundancia, que están aquí y son parte del acervo de la Academia, que es un libro de medicina regenerativa y terapia celular avanzada, como una propuesta al Sistema Nacional de Salud, que fue publicado el año pasado, y con motivo del 75 aniversario, otro libro que fue parte de la colección Platino. En esa se plasmó un poquito o un mucho de lo que se debe hacer una ruta crítica para entender cuál es el problema. Simplemente hablar de células troncales o células madres es muy interesante, pero como decía el otro día, tiene que tener nombre y apellido, en primer lugar. Segundo lugar, no solamente es una célula madre, sino todo lo que rodea el proceso, como son los factores de crecimiento, las matrices extracelulares y la interacción que tienen que tener todos estos elementos para llevar a un proceso que se llama la regeneración. En eso también implica una parte muy importante, que es entender la biología de estos procesos. Ciertamente la célula madre es una parte,
pero no es todo, porque se tiene que tener un concepto integral como se plasmó en una parte y además la otra parte que rodea, además de todas las señales que se hacen en todo este proceso de regeneración, la parte técnica que es el uso adecuado de lo que se llaman las buenas prácticas de laboratorio, que se conoce como las salas GMP, que en eso hemos estado platicando en el Consejo acerca de la importancia del proceso celular que se tiene que llegar a cabo, porque la Agencia Europea del Medicamento ha decretado a las células madre como un medicamento y por lo tanto debe reunir las condiciones óptimas para ser aplicado. Por ejemplo, la sala blanca tiene que tener características de ISO 9000 particulares y por otro lado de las características que tienen que tener menos de 1000 partículas flotando en el ambiente, de que tienen que tener pisos y techos redondeados, donde tiene que haber varios pasos que es la criopreservación, la expansión y una serie de pasos que son fundamentales si queremos hacer la aplicación clínica de las células madre, porque tenemos que hacer una caracterización precisa de estas células para hacer número que vamos a poner, vía donde la vamos a poner, cantidad, y vamos a tener que tener un seguimiento, que el otro día platicaba con el doctor Leobardo Ruiz acerca de unos conceptos diferentes acerca de los protocolos de investigación, que es el tratamiento de los pacientes en etapa terminal, que se les ofrece un concepto nuevo que ya es un protocolo de uso compasivo. ¿Qué quiere decir un uso compasivo? Que cuando ya no hay ninguna alternativa bajo criterios de inclusión y de exclusión, se le va a ofrecer un producto con la posibilidad de dar la última oportunidad a ese paciente que está en una etapa terminal. Creo que este es un tema apasionante y me refería a eso porque es lo que estamos trabajando con el doctor Ruiz y con el doctor García Moreno, los cuales vuelvo a agradecer la atención, y a la academia que me ha permitido vertir estos conocimientos y que están plasmados en un par de libros que me hicieron favor cuando el doctor Alejandro Reyes era vicepresidente. Tuvo la gentileza de aprobar esto y el doctor Carrasco también me hizo favor de aprobar dentro de los comités de editoriales la publicación de estos elementos bibliográficos. Muchas gracias. Privilegio. Gracias. Doctor Cruz, por favor, si es amable. Sí, quiero mencionar que a través de Internet están conectadas 25 entidades, 12 universidades y 3 países. Han llegado múltiples felicitaciones y dentro de los comentarios y preguntas hemos seleccionado 2 de ellas. Una del doctor Joaquín Oropesa del TEC de Monterrey y dice: ¿qué impacto se ha logrado con la certificación, con la incorporación de los criterios de la Young Commission? Y la segunda pregunta es del doctor David Fragoso de Colombia, quien felicita por la estricta normatividad de cuadros básicos que limitan las presiones de la industria farmacéutica en la incorporación de ellos, pero solicita el saber qué experiencia se ha tenido sobre la incorporación de medicamentos para enfermedades lisosomales. La primera pregunta se la dejo al doctor Santana. Muy bien. Perdón. El Consejo ha buscado homologar los estándares de verificación para la certificación de hospitales con los estándares internacionales de la Joint Commission y aplicarlos a nuestra realidad nacional, adaptarlos a las normas y leyes mexicanas, y esto ha sido de una amplia aceptación. En el momento actual nosotros están inscritos en el proceso de certificación 557 establecimientos de atención médica, de los cuales 222 se encuentran en proceso, 289 tienen certificado vigente y 46 se encuentran con un plazo perentorio para resolver problemas que se han encontrado o observaciones que se han encontrado en las auditorías. Entonces, yo creo que ha sido de una gran aceptación, sobre todo porque todo el mundo se ha convencido en los hospitales que entran a este proceso de certificación de que la meta final es inalcanzable, que siempre habrá que pensar en que hay oportunidades de mejora y que todo el mundo está buscando en el aceptar los estándares del Consejo,
la búsqueda de la mejor atención a nuestros pacientes. Yo simplemente quisiera comentar que a mi llegada al Consejo, porque en realidad los criterios no se establecieron en estos meses, sino más bien ya vienen desde la época en que el doctor Ruelas, que fue el principal interesado en desarrollar esto, logró una estandarización de estos procesos. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que los establecimientos de acción médica, una de las cosas que nos pedían es que siguiéramos siendo muy estrictos y exigentes en el cumplimiento de eso. Entonces, pues seguiremos esta línea, ¿no?, de no tolerar desviaciones y estar pendiente de todos los elementos que tienen que cumplir para que el paciente tenga la calidad de la atención y la seguridad en su tratamiento. La segunda pregunta se la dejo a la maestra Galindo. Sí, gracias, doctor. Respecto de las enfermedades lisosomales, de los medicamentos lisosomales, bueno, lo que ha sucedido es que la primera incorporación de estos fue vinculada a la parte de gastos catastróficos. Cuando se determinó que el gasto catastrófico, las patologías, se vio la necesidad de incluir este tipo de medicamentos y en el inicio de esa manera fue como fueron incluidos a fin de tener el cuidado presupuestal porque como ustedes bien saben son medicamentos de muy, muy alto costo. Entonces, estos solamente en el inicio eran financiados a través de gastos catastróficos, a través del fideicomiso y claramente pasaban por todas las normatividades y todos los permisos y todas las certificaciones correspondientes, en donde cada caso se va revisando puntualmente y sí, se van utilizando este tipo de medicamentos. Hoy día, este tipo de medicamentos, se van incorporando y bajo una solicitud a cuadro básico, pero en ese sentido sí se revisa muy acuciosamente cuál es la enfermedad que va a impactar y si ya es una enfermedad cubierta a través de gastos catastróficos, porque, repito, son enfermedades de muy alto costo y se debe de tener el cuidado presupuestal, aunque eso sí definitivamente no nos quita la presión de la industria. Bien. De nuevo, más preguntas y comentarios, señores y señores académicos. El cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía expresa su genuino reconocimiento a las personalidades participantes en esta sesión por su excelente contribución académica. Enhorabuena y felicidades general. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Doctor Cruz, sí, con todo gusto. La próxima va a ser la sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el martes 4 de marzo del 2014 a las 7:30 de la noche. El tema, terapia antiogénica en oftalmología. El coordinador va a ser el académico doctor Jaime Lozano Alcázar, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología y también de la Academia Mexicana de Cirugía. El tema antiogénicos, generalidades, va a ser abordado por la académica doctora Raquel Gerson Orlich. El tema, enfermedades externas, por el académico doctor Manuel Ramírez Fernández. El tema, glaucoma, por el doctor Alfonso García López. Y finalmente, el tema del segmento posterior, por el académico doctor Virgilio Lima Gómez. Este es el programa, nos vemos la próxima semana y muy buenas noches. El sistema de acreditación revisa todos esos problemas, se analiza gobierno, liderazgo, dirección, se analiza capacitación y se siembran inquietudes para que se tomen indicaciones de mejora que a veces son muy complejas de tomar, como es decir, él nos señala 3 puntos vitales, que son capacitación, el descanso adecuado y el pago oportuno y justo. Bueno, pues en eso hay que trabajar muy arduamente y tiene connotaciones que abarcan diversos elementos, a veces fuera del alcance de un proceso de certificación. Bueno, doctor, mi pregunta es breve, es en relación a 2 aspectos. Uno actual, que serían
bueno, ¿y qué se está haciendo para que se conste en la propia receta que se está dando actualmente? Porque hay mucho problema de que, mira, te doy nada más el medicamento barato porque el otro casualmente no ha llegado, el caro, y se le deja al que está dependiente de la farmacia la receta con los dos medicamentos y al rato llega. Siempre me he preguntado, ¿y por qué no hemos tomado alguno de lo que esta profesión está haciendo? Y entonces me quiero referir a tres aspectos. El primero es la capacitación continua, obligada y pagada que tienen los pilotos por sus mismas empresas. Entonces aquí en México esa capacitación no es muy buena. Tiene el médico que andar buscando cómo se patrocina esa capacitación, más si es en el extranjero. Y evidentemente la capacitación muchas veces es muy teórica y aquí lo que necesitamos es lo que hacen los pilotos, mucha simulación, simulación con el paciente, simulación con el aspecto biológico, con el maniquí, etcétera. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que los pilotos también tienen un descanso suficiente. Los pilotos no pueden navegar más de 12, 15 horas de un solo momento. Y se les dan 36 horas de descanso, en fin. Aquí llegado a estandarizar y que muchas veces pues producen falsas expectativas en los pacientes y sobre todo pues un engaño para la población que no creo que nosotros como organismos de salud podamos permitir. Estamos abiertos a sus comentarios y con mucho gusto. El doctor aquí. Al doctor Jesús Tapia. Buenas noches. Ante todo, el agradecimiento a nuestro estimado maestro, el doctor Leobardo Ruiz. Sabemos que sus retos son muy grandes y que evidentemente estamos en la mejor disposición en esta academia de apoyarle para ello. Como ya se mencionó, tengo un comentario. Como ya se mencionó, la medicina es una ciencia compleja y obviamente sus retos y sobre todo sus soluciones, pues también tienen ese mismo tenor de ser extremadamente complejo. Por un lado se habla mucho y se ejemplifica el aspecto de los pilotos, cómo ellos han abordado el evitar los errores médicos. Y si entre más se le haga trabajar al médico, pues es mejor para la institución. Entonces yo buscaría mecanismos de cómo también buscar descansar a los médicos. Y el tercer punto es, a los pilotos les pagan bien y no los hacen que estén yendo a multichambas como tenemos que hacerle nosotros. Entonces llegamos desvelados porque tenemos guardia en el hospital privado, en la tarde tenemos algunas clases en alguna universidad, en la mañana vamos a nuestras instituciones y luego nos están esperando 30 pacientes para la consulta o 3 cirugías en línea. En fin, entonces nada más mi concepto es, bueno, sí, los pilotos nos han enseñado mucho de cómo evitar errores. Copiémosles algunas de las actividades que hacen. Gracias, maestro. Yo no sé si el doctor Santana quisiera agregar algo a esto. Sí, estamos totalmente de acuerdo y precisamente. Amable doctor, por favor. Pues nuevamente agradecemos a la Academia la oportunidad que nos da para exponer las preocupaciones actuales del Consejo de Salubridad General, que van desde sus responsabilidades habituales en lo que es la certificación de establecimientos de atención médica, buscando calidad y seguridad para los pacientes, así como que las instituciones en el país cuenten con medicamentos adecuados, seguros, ¿no?, de calidad y a buen precio. Y desde luego, en una como responsabilidad del Consejo para actualizar la medicina en México, pues pensamos que este comité debía de informarnos, o cuando menos sabemos que existen algunos proyectos de investigación. Teóricamente todos los proyectos de investigación tienen que registrarse en COFEPRIS,
Entonces, desde ahí vamos a partir a ver cuáles están registrados y cuál es la calidad de esas investigaciones. Pero también ustedes y nosotros sabemos del uso que se ha hecho de manera arbitraria de estos productos biológicos que no se ha